Bienvenidos al panel Avances y Desafíos del Estado y la Sociedad en la promoción y difusión de los idiomas indígenas para su revitalización en el marco del Decenio Internacional de los Idiomas Indígenas 2022-2032. El objetivo de este panel es analizar los impactos del uso del idioma indígena en el contexto del Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas 2022-2032 en ámbitos territoriales, socioculturales y económicos, para el uso, preservación y promoción de los idiomas indígenas en el contexto de América Latina. Específicamente, deseamos describir historias de éxito en el uso del idioma materno como herramienta para el empoderamiento popular, participación ciudadana desde un contexto latinoamericano, especialmente Perú, Ecuador y Guatemala. Así también, deseamos visibilizar los desafíos del Estado y la sociedad para lograr la revitalización de los idiomas indígenas en el contexto del Decenio Internacional desde un contexto latinoamericano. Los invitamos para comunicarse con nosotros a través de las plataformas y redes de la Academia de las Lenguas Mayas de Guatemala que aparecen en este momento en pantalla. A continuación, el presidente de la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala, Froilán Odilon Caal Acaljá, ofrece la bienvenida a este panel. Dios es la calech bona que es oye, que me es un pel que hola te do chilti cajal mopan. Bienvenidas y bienvenidos. Visibilizar los desafíos ante la implementación del Decenio Internacional de los Idiomas Indígenas 2022-2032 desde un contexto latinoamericano contribuye en la promoción y revitalización de todos los idiomas indígenas de Guatemala en el ámbito mesoamericano. Una de las acciones que contribuyen para la revitalización de los idiomas indígenas es el uso del idioma materno como herramienta para el empoderamiento popular en la participación ciudadana. Esto en países con poblaciones indígenas tales como en la región de Quechua en Perú y la región de Quichua en Ecuador. La finalidad de la Academia de las Lenguas Mayas de Guatemala es la promoción del conocimiento y difusión de los idiomas mayas. Expresamos nuestro agradecimiento a quienes compartirán saberes en este panel que se difunde en los 4 puntos cardinales de Abya Yala Latinoamericana. Especialmente agradezco a licenciada Bélgica Chela en Ecuador, doctor Rigoberto Tení Pacay y doctor Alberto Esquit en Guatemala, licenciado Andrés Javier en Perú. Disfrutemos este panel. Muchas gracias. Nuestra invitada por Ecuador es la licenciada Bélgica Chela. Ella nos presenta la ponencia Historias de éxito en el uso del idioma materno como herramienta para el empoderamiento popular, participación ciudadana, desde un contexto latinoamericano, especialmente su país de origen, Ecuador. Bélgica es comunicadora quichua de Ecuador. Es licenciada en Comunicación Social y tecnóloga en Comunicación para el Desarrollo, con 24 años de carrera comunicacional, siendo reportera, periodista y productora. También fue secretaria ejecutiva en Escuelas Radiofónicas de Ecuador, corresponsal de ALER, CORAPE, Red Quiechua Satelital de Ecuador, Perú y Bolivia, así como en la Red Indígena de América del Sur. Capacitadora en comunicación comunitaria y derechos de las mujeres. Desarrolló formación virtual en plataforma de radio y televisión de Perú. Ponente nacional e internacional en Colombia, Brasil, Francia y Canadá. Cuenta, entre otros, con reconocimientos por CIESPAL, CORAPE,
colectivo ecológico Los Chiris, nos presentará historias de éxito sobre el uso del idioma materno como herramienta para lograr la participación ciudadana en la región Quichua de Ecuador. Con nosotros, la licenciada Bélgica Chela. Allillachukanguichik avia yalamanta kuyashkamashikuna kaybimikani Quichua warmi runa shimita mana sakishpa sapiyachispa katingapaj. Kunanka yupaychanimi Guatemalamanta Academia de las Lenguas Mayas wasita pusakunata paykuna kayachikpi ñukanchik shimikunamanta rimaripashun. Kikin shimikunapi rimarishpaka ñukanchik yuyaykunata, yachaykunata, kawsaykunatapish ukushungumanta wawan riqsichayachingapaqmi kashka. Ñukapish uchillamantaka Quichuata mana rimarikchu kashkani, ñuka yaya mama ayllupaq allipaq yuyashpa mana yachachishkamanta. Shinapish kunanka hatun kashpa yachanchikmi kikin shimi kawsayka mana yangachu kashka. Chaymanta runa shimita sinchiyachingapaq chunga watakunataka ñawpaqman apashunchik. Con este breve saludo en el idioma quichua, también un saludo grandioso para todos quienes están atentos a este foro a nivel latinoamericano. Gracias por esta invitación y saludos a otros compañeros que comprenden esta mesa directiva. Bueno, hablando ya de las poblaciones indígenas y así también del idioma, en nuestro país, según la fuente del FILAG, Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, en Ecuador habitamos alrededor de 1.018.000 habitantes de 14 pueblos y 13 lenguas indígenas. En este sentido, también imaginándonos en esta reflexión de qué es la participación ciudadana dentro del contexto de la comunicación, lo que se ha puesto es en evidencia que la participación le pone como protagonista a la ciudadanía, a la población, dentro de todo el proceso de la comunicación, dejando atrás de ser espectadores, dejando de ser solamente ciertas personas como líderes de opinión, más bien ampliando ese espectro que todas las personas, tanto varones, mujeres, jóvenes, niños, adultos mayores, tienen el deber y el derecho de participar y hacer escuchar su voz con este tema del derecho a la comunicación y así también del derecho a la libertad de expresión. A partir de estos análisis, les contaré dos cosas exitosas que me parecen importantes recalcar en este foro. Estas dos cosas, la primera se refiere a las luchas indígenas, como en las comunidades, en las provincias y a nivel del país y luego latinoamericano, se han hecho eco de estas luchas por diferentes demandas y razones fundamentales para los pueblos. Y en el siguiente punto, pues, cómo la comunicación, sobre todo la comunicación comunitaria, ha enfatizado la participación dentro de todo el proyecto comunicacional de las poblaciones. Como decíamos, enumerando, todos están incluidos, todos los excluidos por otros medios de comunicación. En esos dos aspectos, entonces, la primera, mencionando en Ecuador que en 1990 se hizo el amplio y gran levantamiento indígena desde la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, donde que las demandas principales eran justamente estas reivindicaciones sociales, reivindicaciones políticas y a la vez la reivindicación étnica, comprendida entre todas las vivencias y costumbres que contienen los pueblos y nacionalidades. Allí pues incluye también el respeto y el protagonismo de la lengua indígena, como yo estoy hablando, por ejemplo, desde el sector quichua. Esto también estaba contemplado, que todos los idiomas estuvieran allí siendo consideradas reivindicativas. Pues con estas luchas, como uno de los
resultados que ahora podríamos anotar es que en la Constitución Política del Ecuador del año 2008 está contemplado como lenguas oficiales de relación intercultural, de diálogo intercultural, el castellano, por supuesto, y además las dos lenguas indígenas, que es el quichua y el shuar. Eso significa que todo el proceso de socialización, de trabajo desde el Estado, se debe contemplar también con todas estas lenguas. Asimismo, hacer todos los mecanismos posibles para que se socialice, se difunda, se resalte y se fortalezca estos idiomas. Eso no significa que otros idiomas se van a descuidar. También en esta misma Constitución resalta que las lenguas que se hablan en sus pueblos, en sus localidades, serán respetadas y reivindicadas. Por eso, entonces, también las luchas indígenas han hecho todo este trabajo de fortalecimiento del idioma. Pues ahora, en el siguiente punto, la comunicación comunitaria. ¿Qué ha hecho entonces todo este proceso positivo de mantener y reivindicar al idioma, a los idiomas indígenas? Estamos hablando, pues, por la década de los 90, que las poblaciones levantaron, hicieron todas las luchas. Así también la comunicación comunitaria desde la década de los 80, bueno, desde los, tal vez de los 70s o 60s también, empezaron ya a poner las pequeñas semillitas. Por decir, en Ecuador, en 1985, Escuelas Radiofónicas Populares del Ecuador establece algunas estrategias de reivindicación étnica y sobre todo el idioma. Por ejemplo, si en 1985 ERPE empieza a hacer una programación distinta desde las comunidades para las comunidades, estamos hablando, por ejemplo, de estas acciones, que establece un equipo propio de comunicación quichua, compañeras y compañeros de comunidades quichua hablantes, conocedores de procesos de organizaciones, vienen, establecen la programación y llevan a cabo todas esas difusiones. He allí inclusive ni siquiera porque era profesional de la comunicación, sino porque estaban facilitando la comunicación desde las propias comunidades, no a sentirse como el quien habla en micrófono, sino facilitadores. Ir a recoger la información, todos los conocimientos y ponerlo a través de la emisora. Eso han realizado una de las estrategias positivas también aquí en Ecuador. Y a continuación, este equipo sigue estableciendo todo ese trabajo a lo largo de la década, bueno, de aquellas épocas hacia adelante, por ejemplo, recopilando los conocimientos relacionados a la salud natural y ancestral. Las abuelas, las parteras, los conocedores de la medicina, que sí, de forma general conocían en las comunidades. Ellos fueron los principales protagonistas de recopilar, narrar y contar cómo hacían ese tipo de prácticas, de sanaciones, de curaciones, de investigaciones. Eso se recopiló y se difundió una época muy memorable, a través de la emisora, y que muchos seguramente habremos escuchado, generaciones como yo, esos programas. Asimismo, sigue luego estableciéndose un amplio espacio para las comunidades y organizaciones. ¿Cómo? Hacen una formación, una guía para que puedan realizar unos programas, que ahora podemos decir tal vez como un podcast, pero en aquella época era radio revista, donde que las propias comunidades y organizaciones establecían este programa, y lo que el equipo de comunicación de esta emisora era ir a grabar ese programa y ponerlo a través de la emisora. Genial, la participación desde su propia vivencia, su propio idioma, su propio conocimiento y expresión de las comunidades que se autoescuchaban y se automotivaban. Pues luego se ha quedado establecido en la difusión de noticias y análisis desde sus propios conocimientos y expresiones en el propio idioma. Así, por ejemplo, en el 2017 aproximadamente, nuevamente se establece una formación
a un sinnúmero de compañeros y compañeras quienes quisieron ser parte de este proceso de reporteros comunitarios de Chimborazo. Recopilaban la información desde sus propias localidades y a través de los celulares, todavía por llamadas telefónicas, ya que no había WhatsApp en aquellas épocas, o no se sabía todavía manejar en aquellas épocas, pero se hacía esa interrelación de la comunicación. Muchos compañeros reporteros comunitarios en las comunidades comentaban que debían salir a cierta hora a un sitio, por acá se conoce como lomas, cerros altos, donde que llega la señal, allá, acercarse allá para hacer el reporte respectivo hacia la emisora, que lo hacíamos también en directo desde la emisora, se hacía la matriz y las comunidades a enviar las noticias, ya sean en la mañana o en la noche, ya previo un calendario de participación. Pero bueno, eso también fortaleció todo el espacio de la comunicación, como si ahora estuviéramos mirando la red social de muchas novedades. Creo que en los primeros años, en esta época, se hizo a través de la radio este tipo de red social. Así bien no se ha quedado de lado a seguir enlazándonos con otros espacios a nivel internacional. Pues bien, las experiencias de las provincias, de los países estaban avanzando, pero ¿qué pasaba si nos enlazábamos con otros países? Allí nace pues el enlace entre Perú, Ecuador y Bolivia con la red Quichua-Quechua satelital, 2 idiomas en un mismo proyecto comunicacional. En 1997 establecieron esta red de comunicación y desde allí en adelante han avanzado a nivel latinoamericano bajo la organización de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica Popular, de la cual también he sido parte, y por eso en algunos momentos también les puedo contar las historias que se ha vivido con este tipo de experiencias tanto en Perú como en Bolivia. Pues a nivel del país también se estableció ya una red de comunicación entre emisoras que tenían programación quichua, y hasta ahora mismo se mantiene esta red, que es la red quichua de la CORAPE, Coordinadora de Medios Comunitarios y Populares del Ecuador. De esa manera, entonces, se ha ido ligando, fortaleciendo a la comunicación, a todo el trabajo fundamental como es el idioma quichua. Cierto es, cuando yo empecé a hacer este tipo de trabajo de comunicación por 1998, 1999, había una amplia población quichua hablante, mujeres, varones, jóvenes. Sin embargo, a la actualidad se puede notar esa variación por muchas razones, como hace momentito les comentaba. Ha habido esas variaciones casi como en forma de retroceso, de olvidarnos del idioma, que es un llamado justamente para que en este decenio hagamos todo lo posible de trabajos, de estructuras, de metodologías y estrategias para endulzar nuevamente nuestros idiomas y que no dejemos en el pasado o solamente como un idioma ancestral que en algún momento hemos conocido. Más bien pongamos en la actualidad todos estos idiomas. Con eso les agradezco muchísimo por la atención y muchas gracias. Los invitamos para comunicarse con nosotros a través de las plataformas y redes de la Academia de las Lenguas Mayas de Guatemala que aparecen en este momento en pantalla. El ponente por Perú es Andrés Javier Mamani. En 1982 fue fundador del Centro de Comunicación Amaqueya y de Radio Yarabí en 1993, de la cual fue director. Fundador de la Red Quechua Peruana en 1995 y de la Red Quichua Satelital en 1997. Estudió periodismo en la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa. Dirigente de la Coordinadora Nacional de Radio, CNR, nos presenta la ponencia Historias de éxito en el uso del idioma materno como herramienta para el empoderamiento popular, participación ciudadana desde un contexto latinoamericano
especialmente su país de origen, Perú. Saludos amigos de Guatemala y América Latina. Y me inaye Ancho, no cancani Quishuaruna. Amigos, esta cuestión del idioma aquí en el Perú comienza pues los conflictos en 1532, cuando llega Francisco Pizarro, toman preso a Atahualpa, asesinan y empiezan la matanza de la mayoría de gente que vivía en el Tahuantinsuyo y se cambia el nombre de Virreinato del Perú, ¿no? Entonces, de ahí comienza el conflicto. Los idiomas nativos en el Perú habían, según muchos estudios, eran por lo menos 150 idiomas tenía el Perú. Eso está archivado en la Universidad Autónoma de México. A la actualidad teníamos todavía después 72 idiomas y después ahora actualmente sobreviven 45 idiomas en el Perú, idiomas nativos en el Perú. Entonces de ahí los más grandes son el quechua, aymara, xaninca, shipibo y otras todavía son más fuertes, pero hay idiomas donde hablan una pequeña comunidad de 50 personas, así nomás, y muchos van desapareciendo poco a poco. Con la llegada de los españoles han sido prohibidos estos idiomas, ¿no? Han sido totalmente prohibidos, no había cómo hablar, la gente hablaba solo en su casa, internamente, todos tenían que aprender español. No había escuelas para enseñar eso, pero la iglesia, los sacerdotes eran los que difundieron también, ampliaron la zona donde se habla quechua. Por ejemplo, el quechua, ¿no? El primer catecismo en el Perú se escribe en quechua y se escribe en Puno, en el departamento de Puno, allí se escribe. Pero después las luchas por recuperar el incanato continuaban, ¿no? Los incas habían gobernado más de 100 años, con 14 incas se manifiesta. Después de la muerte de Atahualpa han continuado. Algunos incas eran nativos, naturales, y otros han sido puestos por españoles, como Manco Inca, ¿no? Y el último inca que ha sido entre los incas de Vilcabamba han sido los incas, pues los incas de Vilcabamba. Ahí estaba Tupac Amaru, el inca Tupac Amaru. Tomando ese nombre, el descendiente de ese inca, José Gabriel Condorcanqui, Tupac Amaru II, en 1780 hace un levantamiento grande, ¿no? Entonces se levantan con tres líderes. Tupac Katari en Bolivia, Alto Perú, Tupac Amaru en Cusco, Pedro Vilcapaz en Azangro. Los tres personajes han sido descuartizados en 4 caballos, ¿no? Entonces solo los 3 personajes aparecen descuartizados en caballos porque han sido denunciados por rebelarse contra el reino español. De ahí no solamente era pues matarlos y listo. Se habla que con los 3 personajes muertos murieron cerca de 100.000 personas, han sido asesinados. Todos los pequeños líderes que había en las comunidades, las comarcas de los Andes, han sido muertos. Y viene después, en un bando se declara, se prohíbe hablar el quechua, se prohíbe por culpa de rebelde, se prohíbe hablar el quechua, usar las vestimentas autóctonas antiguas, ¿no? Usar el pututo, los instrumentos musicales, el canto, las creencias, todo eso desde 1780, casi 300 años después de la invasión española. Entonces, de ahí era condenado el quechua, ¿no? Le decían el que habla quechua, porque el indio es cochino, sucio, piojoso, vago, ocioso, por lo tanto, todo lo que hace también está tipificado así. Entonces ellos, y esa ordenanza, ese mandato, ese bando que se ha dado en Cusco, ha durado hasta los 1920, ¿no? Mi padre me contaba, por ejemplo, en un pueblito del departamento de Puno, distrito de Asillo, una mujer que entraba con su montera a la plaza, su manta tejida de lana de llama, les quitaban y lo tiraban al techo de la casa para que no pueda alcanzarlo.
Entonces eso era prohibido. Por lo tanto, la gente que hablaba quechua estaba condenado. Y la gente misma decía, no enseñaba a sus hijos a hablar quechua, ¿no? Igual pasaba con aymara, con otros idiomas también, y estábamos avergonzados de hablar quechua, ¿no? Pero en 1960, 62, 63, comienzan las luchas revolucionarias aquellos años, ¿no? Luis de la Puente Uceda nace con un grupo de movimiento armado. Después aparece Hugo Blanco en Cusco, en Chaupimayo, y Hugo Blanco es blanco, no es indígena, pero él se hace indígena y habla quechua. Y desde los 14, 15 años se compromete porque su papá de Hugo Blanco era un pequeño hacendado, no era un gran hacendado. Y entonces en esos pueblos, un día le avisan cuando tenía, me parece, 14 años, le habían marcado a un indígena, le habían marcado en el trasero con las iniciales del dueño de la hacienda, porque se había portado mal. Entonces, con eso, él empieza a crecer, Hugo Blanco. Y eso dijo, esto no puede ser. Comienza a conversar con sus compañeros y no puede pasar esto. Entonces, por eso se hace indígena y comienza también la lucha por la reforma agraria. En Cusco hace reforma agraria. Y toda la gente de su grupo habla quechua. Y el líder máximo, que era Hugo Blanco, habla quechua. Entonces empiezan a valorar el quechua. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué estábamos prohibidos? El indio vivía siempre agachado. Nunca tenía autorización del hacendado para mirarle de frente en la cara. Y eso era un delito, faltarle el respeto, ¿no? Entonces, eso es lo que ha hecho permanentemente. Entonces, Hugo Blanco dijo, no, todos tenemos que levantar la cabeza. Tenemos que levantar la cabeza para hablar fuerte, claro. No tenemos por qué agacharnos. Se organizaron sindicatos campesinos y con los sindicatos empezaron a tomar las tierras. Llamaron recuperación de tierras. Entonces, cuando le detienen a Hugo Blanco, lo capturan y iban a fusilarlo. Entonces dice él, ya se enteró que le iban a fusilar y dice al juez, que era un policía, un coronel de la policía, y le dice, pues ya sé que usted me va a mandar a pena de muerte, me van a fusilar, pero yo no quiero que me ensucien, que con mi sangre manche con la mano de mis hermanos policías. Yo deseo que usted sea el que me fusile, no sea cobarde. Y cuando habló eso en sus últimas palabras antes de la sentencia, en Tacna gritó, pues, ¿no? ¡Tierra o muerte! Y la gente respondía, todo el coliseo que estaba lleno de gente ambulante, dijo, pues venceremos. 3 veces gritó. Entonces no le mandaron a pena de muerte, sino 25 años de cárcel. Y es así que comienza la reforma agraria en el Perú, ya en sitio, en el lugar, en las comunidades campesinas. Los sindicatos campesinos empiezan a hacer la reforma agraria. Entonces el quechua no es solamente el idioma, es la tierra, es la vestimenta, danza, música, canto, pensamiento, sentimiento, religión. Eso es el poder, el quechua. Entonces todo eso empieza a nacer. Luego de algunos años, en 1979, entra al gobierno un militar por un golpe de Estado, Juan Velasco Alvarado. Y Juan Velasco Alvarado al año siguiente, el 13 de octubre, toma el poder y al año siguiente, el día 24 de junio, en Lima, lanza un discurso y dice pues que el campesino, dice campesino, el rico ya no comerá de tu pobreza, tú eres un hombre digno. Y recién en ese año los hijos de los incas han sido reconocidos como ciudadanos, porque hasta esa fecha vivían como esclavos, siempre ignorantes, sucios, piojosos, cochinos, flojos. Así eran tratados por los hacendados. Yo tuve la oportunidad de ver, cuando tenía 8 años,
se dio la reforma agraria. Entonces yo vivía frente a un terreno en una hacienda, solamente en una tierra bastante pobre, y en esa tierra, pues al frente estaba el hacendado. Entonces ahí empezaron a hacer, ¿no? Empezó la reforma agraria, los votó a todos los hacendados. Ya no quedaron hacendados, ¿no? Ya no quedaron, todas las tierras empezaron a repartirse a los indígenas o los campesinos, y recién empieza la libertad de los indígenas. Ahora, ¿qué hemos hecho con la radio? En Arequipa, en el Perú, comenzaron con Velasco, comenzaron los programas de radio, de televisión. En Lima, a las 7 de la mañana, había un programa de televisión, noticiero en quechua. ¿Y quiénes miraban el noticiero en quechua? Las empleadas. Hasta se les caía, dice, la taza de café que le llevaban a sus patrones. Entonces había ese, ¿no? Entonces se quedaban mirando que un locutor, un periodista estaba hablando en quechua en la televisión, en la radio igual. Entonces, nosotros comenzamos a trabajar en Radio Yarabí aquí en Arequipa, ya los 1984 programas en quechua. Ya habían otros en otras emisoras. Formamos la red quechua peruana con por lo menos 17 emisoras aquí en el sur de Perú. Después de unos años, en 1997, formamos la red quechua satelital, ¿no? Que era Argentina, Bolivia, Perú, Ecuador, 4 naciones que hablamos quechua. En Argentina y Ecuador se llama quichua. Y entonces hasta hoy día sale Coriclintexporinin, un programa en quechua, y también Hatungllacta Miskisimi es un programa grande, es un programa de debate, de información más general, ¿no? Y así se ha hecho grande. Hoy día, ¿cómo está el quechua en el Perú? Hoy día se ha empoderado, ¿no? Se ha empoderado el quechua, porque los quechuas, no, ha sido un caso totalmente diferente en el Perú. Los quechuas hoy día se han profesionalizado, se han ido a la universidad, están en Lima, están en la fiscalía, están como abogados, están como en el poder judicial, están en el periodismo, están en todas partes, ¿no? La semana pasada se ha hecho un festival de la Candelaria, donde han participado 134 grupos. Había en el festival grande, había un animador en quechua, animador en aymara y animador en español. Los 3 interactuando, los 3 idiomas en esa ciudad. Y la gente, los 134 grupos que han participado, también cantaban quechua, aymara y español. Y cantaban muy fuerte. Y muchas veces reclamando justicia por las muertes que ha habido en este gobierno aquí en el Perú. Entonces el quechua se ha empoderado. Está como idioma, está como conocimientos, ideas, tradiciones, costumbres, creencias, normas, valores, hábitos, ¿no? Comportamientos, vestimenta, comidas, mitos, leyendas. En todo eso está el idioma quechua. Hoy día está muy empoderado. El quechua es bastante grande y las costumbres de ese pueblo siguen siendo bastante grandes, ¿no? Ahora los quechuas están en Lima, en la capital del Perú, pero aunque no se habla, pero se practica. Un día, hace 5 años, estuve en Lima y había una fiesta patronal de un pueblito lejano de Lampa, de Puno, y habían 4 cuadras de danzas nativas del departamento de Puno, en Lima. Y así, Lima es de todas las grandes, de todas las sangres, como decía José María Arguedas. Entonces, ellos son los que están empoderando al quechua, no solo como idioma, sino como canto, danza. Tenemos gran cantidad de cantantes en quechua que cantan el huayno. Cada departamento, cada región en el Perú tiene su propio huayno, su manera de hacer huayno. Pero ahí está también el idioma quechua, los instrumentos musicales, las vestimentas, los colores, multicolores en las danzas. Son manifestaciones quechuas que hoy día se enfrentan a este mundo criollo que querían construir los fundadores del Perú, los que han independizado el Perú, que eran también criollos y españoles. Incluso en la batalla de Ayacucho, la mayor cantidad de luchadores de independentistas eran
españoles y mestizos, y los que estaban del lado de España eran los nativos, porque eran trabajadores de las haciendas, pues ellos, ¿no? Entonces los obligaban a pelear en su grupo. Eso es el idioma quechua en el Perú, que tiene muchísima fuerza hoy día, que está ganando la batalla, podemos decir, en todo este campo de las costumbres, tradiciones, de todos los mensajes del Perú. Eso es nuestra experiencia aquí en el Perú. Muchas gracias. Añan Yacuigichis, Liapaquichista. Los invitamos para comunicarse con nosotros a través de las plataformas y redes de la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala, que aparecen en este momento en pantalla. El ponente para aproximarnos a la experiencia y realidad en Guatemala es el Dr. Alberto Esquit Choi, antropólogo y lingüista. El Dr. Esquit participó en la creación y fundación de la Academia de las Lenguas Mayas en 1990. Actualmente es presidente de la Comunidad Lingüística Cachiquel y representante de la Comunidad Maya Hablante Cachiquel ante el Consejo Superior de la Academia de las Lenguas Mayas de Guatemala. Es profesor de Antropología Lingüística en la Universidad del Valle de Guatemala. Autor del libro Los indígenas también queremos ser guatemaltecos, entre la exclusión y la democracia, presentado como trabajo de tesis para el grado de doctor en antropología en la Universidad de Vanderbilt, Estados Unidos. El Dr. Esquit nos presenta la ponencia Historias de éxito en el uso del idioma materno como herramienta para el empoderamiento popular, participación ciudadana en el territorio de Guatemala. Bueno, es un gusto estar con ustedes. Primero quisiera hacer una breve presentación del trabajo publicado con el nombre de Los indígenas también queremos ser guatemaltecos, entre la exclusión y la democracia. Este es un trabajo enfocado en la participación política de 4 comunidades del departamento de Chimaltenango y se desarrolla desde el periodo de tiempo más o menos de 1950 hasta 1985, en donde se considera una serie de aspectos, de características de las dinámicas política, religiosa, educativa y económica en esta región, ¿verdad? Entonces, pues la exclusión del pueblo maya dentro de los espacios de poder y gobierno llevó a las comunidades, a los líderes indígenas, a tratar de conquistar y alcanzar el poder local, el gobierno local en ese tiempo. Entonces, una de las causas principales era porque los gobernantes ladinos solamente hablaban el idioma español o castellano, y principalmente porque en décadas anteriores se había perdido los espacios para los alcaldes indígenas, y entonces se habían quedado fuera, excluidos de esos espacios de poder, de gobierno. Y entonces los líderes locales, los líderes cachiqueles en ese sentido, porque es en la región de Cachiquel en donde se desarrolla, buscan entrar al gobierno, llegar, digamos, a gobernar, precisamente porque la población ladina no habla el idioma cachiquel, no habla el idioma maya, entonces, y un espacio, digamos, donde el gobierno se ejerce es ahí, ¿verdad? Entonces, esto pues permite una mayor participación, digamos, es como la entrada a participar como ciudadanos a nivel local, a nivel de sus municipios. Bueno, porque esto el idioma oficial, el monolingüismo de Estado vigente todavía en nuestro país, y porque aunque tenemos una ley de idiomas nacionales, no logra hacerse positivo, no logra entrar en vigencia. Pues formalmente se considera que está en vigencia, ¿verdad? Y que se puede ejercer, pero realmente no hay una voluntad exactamente
de que esto se haga positivo, de que se ejerza ese derecho, porque necesita el apoyo del Estado, del gobierno, en diferentes sentidos, desde el recurso humano que hay que contratar hasta el recurso económico con que se debe contar. Entonces, y esto sigue siendo un desafío, digamos, para Guatemala, para los mayas y seguramente también para el Estado. El Estado tiene que democratizarse, para democratizarse en términos lingüísticos, una democracia lingüística, podríamos llamar, para que realmente todos los ciudadanos tengan acceso al derecho, a sus derechos como ciudadanos. Entonces, pero ¿qué es lo que hace que en nuestro país, digamos, no se tengan estos derechos o no sean vigentes, digamos, no se pueda ejercer los derechos plenamente en los idiomas, en los idiomas indígenas? Es porque hay una ideología atrás de esto, hay intereses atrás de esto, entonces, y eso es lo que llamamos los lingüistas como ideología lingüística. Es decir, ¿por qué hay un idioma oficial, solamente un idioma oficial, teniendo una población multilingüe, por ejemplo? Teniendo una población de diversos idiomas, teniendo ciudadanos que hablan diversos idiomas, diferentes idiomas. Eso es lo que llamamos, digamos, hay una ideología lingüística que no permite el desarrollo de los idiomas mayas y el desarrollo de sus hablantes, principalmente porque los idiomas, pues, deben tener hablantes. Y siempre, algo que he dicho siempre es que no hay población o hablantes sin idioma y no hay idiomas sin hablantes. Entonces, dentro de eso, pues, digamos, es la dinámica con que... es la dinámica y es, digamos, lo que hay detrás de todo esto. Entonces, todavía hay mucho que superar, mucho que alcanzar. Un cambio de mentalidad dentro de nuestra sociedad, un cambio de pensamiento en donde la ideología tenga que cambiar y se impulse un pluralismo lingüístico, una democracia del multilingüismo, un pluralismo lingüístico en el sentido de que todos los hablantes de los diferentes idiomas formen parte de este Estado, de este gobierno y ejerzan sus derechos dentro de estos espacios, ¿verdad? Bueno, para concluir, solamente sería, digamos, ver que el gobierno, el Estado, tiene todavía desafíos, tiene ese desafío de ese pluralismo lingüístico, de esa democracia lingüística en donde se requiere voluntad política. Si no se tiene la voluntad política, van a pasar estos 10 años del Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas, van a pasar muchos más años y esto realmente van a seguir teniendo o se va a seguir viviendo esta situación en donde no todos son ciudadanos en el país, en donde no todos tienen derechos plenos como ciudadanos, pero también de la población maya, los hablantes deben asumir su compromiso de hablar y no perder el idioma. Y entonces sabemos en la historia de que esto ha sido imposiciones, injusticias, basado en situaciones difíciles en que se ha vivido, pero creo que ya la población se ha convertido en una población bilingüe que no tiene por qué perder un idioma y asumir otro, o sea, pasar de un monolingüismo maya a un monolingüismo en castellano. Y entonces, tanto el gobierno debe tener la voluntad política de apoyar y el desarrollo de estos idiomas, como los hablantes también deben asumir el compromiso de seguir hablando su idioma y seguir transmitiéndolo, porque esto pues se puede interrumpir, pueden ser que los hablantes actuales lo hablen, pero si no lo transmiten a los niños, a las generaciones que vienen, sencillamente se convierten en cómplices, digamos, de un gobierno de poca voluntad y de hablantes que asumen la posición de que esto no es infuncional, ¿verdad? Yo creo que voluntad política del gobierno y voluntad de mantener los idiomas y transmitirlo es sumamente importante. Muchas gracias y fue un gusto poder estar con ustedes y platicar sobre el tema. Luego de apreciar los aportes de los ponentes, a manera de conclusiones generales podemos considerar. Bélgica Chela, desde Ecuador, describió la comunicación comunitaria como un instrumento de participación de las personas y comunidades.
destacando dos aspectos. Primero, las luchas de las comunidades y organizaciones indígenas en Ecuador desde 1990, con el levantamiento indígena a través de la Confederación de las Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, que demandó la reivindicación social, política y étnica. Segundo, la comunicación comunitaria, refiriendo que desde 1970 y 1980, cuando Emisoras Radiofónicas Populares del Ecuador, ERPE, empieza siendo una comunicación distinta desde y para las comunidades, desde sus propios conocimientos. Posteriormente, en los 90s, emergió la experiencia del equipo de comunicación de la red Quechua Satelital en Perú, Ecuador y Bolivia, impulsada por la Asociación de Educación Radiofónica ALER. Hace un llamado para que en este decenio internacional se logren implementar estrategias para endulzar nuevamente nuestros idiomas, para que no queden como algo del pasado o ancestral, sino como una herramienta de actualidad. Andrés Javier, desde Perú, nos presentó un recorrido lingüístico quechua desde el año 1532, cuando se hablaban unos 150 idiomas indígenas en Perú, y actualmente sobreviven 45, describiendo el levantamiento inca de 1780, luego del periodo de las reivindicaciones a partir de 1960 y el papel de la radio y televisión en quechua en el contexto del golpe militar de 1979 hasta llegar a la red quechua satelital. Hoy el quechua se ha empoderado, está ganando la batalla. Por ello afirma que el quechua no solamente es idioma, es la tierra, vestimenta, danza, música, canto, pensamiento, sentimiento, religión. Todo eso es el poder del quechua. Por Guatemala, el doctor Alberto Esquit planteó que la exclusión del pueblo maya dentro de los espacios de poder y gobierno en territorio guatemalteco llevó a las comunidades mayas a desplazar a los gobernantes ladinos de los espacios de poder municipal hasta finales de la década de 1970, ya que los gobernantes ladinos solamente hablaban en idioma español, y principalmente porque en décadas anteriores se habían perdido los espacios para los alcaldes indígenas. Desde los desafíos que se tienen para que el idioma materno se fortalezca como herramienta para lograr la participación ciudadana en el marco del Decenio Internacional de los Idiomas Indígenas 2022-2032, describe el fortalecimiento de la democracia multilingüe o el pluralismo lingüístico dentro del Estado, superar el monolingüismo del Estado con el español como idioma oficial, hacer efectiva la ley de idiomas nacionales, voluntad política en todo el ámbito de los organismos y entidades del Estado, el necesario cambio en la ideología lingüística de la sociedad guatemalteca. Los invitamos para comunicarse con nosotros a través de las plataformas y redes de la Academia de las Lenguas Mayas de Guatemala, que aparecen en este momento en pantalla. A manera de reflexión final, llama la atención lo convocado desde Ecuador en cuanto a que los idiomas indígenas no pueden quedarse en el paradigma de lo ancestral, que de acuerdo a la Academia de la Lengua Española, corresponde a algo propio solamente de antepasados o de algo muy lejano. Es necesario fortalecer el paradigma de la innovación permanente y sobre la actualidad de los idiomas indígenas como factores de poder para lograr la participación ciudadana y comunitaria. Tal como se describió en la experiencia de Perú, el fortalecimiento del idioma como herramienta para la participación popular implicó lograr cambios sociales, jurídicos, culturales, políticos, económicos y estructurales. Son procesos complejos e integrales. En Guatemala se necesita comprender y profundizar más sobre su ideología lingüística, ya que la comprensión de los idiomas indígenas, mayas, xinca y garífuna, como factor de poder, se logrará cuando se comprenda que la ideología dominante determina el curso de la historia de los pueblos y de los territorios,
usándose los idiomas como un factor a favor o en contra de los mismos pueblos indígenas que los hablan. De esta manera finalizamos con este panel. Muchas gracias por su atención. Pantiosh.